Y podemos poner un atril, como hiciste el otro día con Cristina, y dejo el micrófono este y me coloco uno de lado. No, yo creo que es uno de estos. Uno de estos. Este. Y un micrófono. Este mismo. Así no me tengo que mover. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿En el fondo oís bien? ¿Oís bien? Si no, chillo. A ver, más alto. Más alto hablando yo, más alto el micrófono, más alto yo. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Vale? ¿Esa agüita es tuya, Miguel? Y esa agüita es mía. No soy muy alto, pero tanto no. Bueno, ¿cuántos habéis recibido el otro día la efusión por primera vez? Wow, gloria al Señor. Bueno, pues de lo que va hoy es de vivir en el Espíritu. ¿Qué va a ocurrir ahora, después de la efusión? Seguramente alguno de vosotros habréis sentido algo. ¿Quién ha sentido algo desde el otro día? Bien. ¿Quién no ha sentido nada? Bien, también bien. Gloria al Señor. Como os contaré luego, yo también estuve en un problema porque no sentí nada. O sea que no os preocupéis. No sé si esa parte de vivir en el Espíritu, hay una parte del Evangelio de Juan, que es el capítulo en que Juan se encuentra con Nicodemo. Creo que todos estáis utilizando el cuadernillo este, ¿no? Cuadernillo que tiene unas lecturas, ¿no? El de Chus Villarroel, de hace años. Bueno, pues el tema es que Nicodemo es un fariseo que se encuentra con el Señor a escondidas y entonces el Señor le cuenta que hay que nacer de nuevo. Lo hemos dicho antes. Me ha hecho mucha ilusión, además, con la primera canción que hemos empezado la alabanza hoy. Es la misma canción que yo repetí días y días después de recibir la efusión, porque fue la que se me quedó desde la efusión, o sea que ha sido un detalle por el Ministerio de Música. No os lo había dicho. Así el Espíritu. Bueno, pues Nicodemo, el Señor, en el capítulo 3 de Juan dice: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Son como unas palabras misteriosas, ¿no? Como no sabes ni dónde viene ni dónde va, que es el viento. Entonces yo me he apropiado de una... ¿Conocéis a Cotelo, que es un director de cine? No sé si habéis visto el episodio del globo de Cotelo. Lo vamos a reproducir ahora. Cotelo toma un globo y lo que hace es hincharlo. Bueno, lo hincho más, no hace falta. Entonces, yo voy a soltar este globo ahora mismo. ¿Alguien me puede decir dónde va a ir? No hay ningún matemático ni físico que sepa la trayectoria de este globo. Lo voy a soltar, ¿eh? Ahí. Bueno. Pues cogemos el globo otra vez y lo volvemos a hinchar. Y ahora lo vamos a soltar otra vez. Y no sabemos dónde va a ir, ¿no? ¿Sí? Ahí atrás. Bueno, pues según Cotelo, es una apreciación física, esto es vivir en el Espíritu, es llenarse del Espíritu Santo, ver dónde te lleva, vaciarse, volverse a llenar del Espíritu Santo, ver dónde te lleva, volverse a vaciar y así toda la vida. ¿Qué me iba a decir a mí hace 20 años que iba a estar aquí dando una charla, una enseñanza? Bueno, pues es el Espíritu Santo lo que hace, ir llevándonos donde Él quiere, si le dejamos, claro. Y eso es vivir en el Espíritu, básicamente. El otro día en la fusión, pues, pudisteis estar... Hay un ejemplo que se pone también, hoy va de ejemplos.
Hay un ejemplo que se pone en la Renovación que es el tema de la botella, ¿no? La botella es una botella, tú eres una botella, la botella tiene un corcho, un tapón. Tú aprietas ese tapón y la tiras al mar. Tú estás en medio del mar y tú eres la botella. El mar es el amor de Dios y tú eres la botella. Si tú abres un poquito la botella, te llenas del amor de Dios. Si quitas el tapón del todo, te llenas del amor de Dios, ¿eh? Y si tienes taponado la botella, pues te va a costar bastante llenar del amor de Dios, ¿no? Porque el Señor va a ir a tu ritmo, va a ir despacio, rápido, como quieras, ¿no? Te puede ocurrir que si abres la botella del todo, te puede ocurrir como a Ezequiel, que en el capítulo 8 del profeta Ezequiel, el Espíritu Santo lo coge de los pelos y se lo lleva al templo, al cielo. Por eso el Espíritu Santo es más fácil que actúe con las mujeres, ¿no? Porque los tira del pelo, que se los llevan al cielo. Bueno, aquí es que sois mayoría, ¿no? Y los que nos estamos quedando ya sin pelo, pues es difícil que nos lleven, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues eso es lo que te puede ocurrir. Entonces el Señor va a ir a tu ritmo, al ritmo que tú quieres dejarle, porque es un Señor, ¿no? Bueno, pues yo voy a ir contaros qué me fue pasando a mí, porque no sabía cómo enfocar esta enseñanza, pero lo mejor era ver qué te ha pasado a ti y qué tiene que ver con lo que aparece en el cuadernillo. Entonces ir ratificando lo que aparece en el cuadernillo, ¿no? Yo tenía una vida de misa los domingos. Bueno, iba una vez cada mes a adoración nocturna y poco más. Eso sí, rezaba el rosario, pero una vida bastante normalita, más bien fría. El padre canta la mesa dice que el hábito o costumbre adormece la conciencia, por lo cual uno ya no siente remordimiento, cree estar muy bien y no se da cuenta de que se está muriendo espiritualmente. Eso me pasaba a mí, no me había dado cuenta de que me estaba muriendo espiritualmente. Pero de repente la misericordia del Señor llega y llega en forma de mujer, mi mujer, ¿no? Entonces la liaron, fue a un seminario en el Espíritu y ese día, pues, un domingo, pues había la efusión y me dijo, acompáñame, y yo me negué bastante, pero al final fui. Y entonces aparecí allí y, bueno, recibieron la efusión las personas que habían hecho el cursillo o el seminario y mi mujer lo recibió. Y entonces al final dijeron, ¿alguien quiere recibir la efusión? El bautismo en el Espíritu, me gusta más llamarle el bautismo en el Espíritu. Y dice, pues no hace falta que haya hecho el seminario. Y yo, no me puede ser nada malo, ¿no? Me acerqué, ¿no? Y bueno, pues me acerqué y no noté nada, no me ocurrió nada. Yo soy bastante frío. Yo soy arquitecto, soy súper cuadriculado, o sea que soy bastante... La vena artística no es lo mío tampoco. Total, que en un momento determinado, bueno, pues yo seguí yendo a ese grupo de oración. Bueno, mi mujer como Ezequiel, se la llevaron al cielo y ya está. O sea, se flipó. Pero mi mujer se emociona hasta con la música del telediario, o sea, es una cosa tremenda. No, yo simplemente me quedé como estaba. Pero empecé a ir a ese sitio, empecé a ir a la visitación de las Rozas, que era la parroquia, y empecé a ir y, bueno, hice al final un seminario en el Espíritu, y eso concluyó al final. Bueno, lo primero que me ocurrió fue, claro, que un grupo de oración de carismáticos era una locura, ¿no? Decía, bueno, estos tíos están muy mal, o sea, están fatal, están de la olla, no es normal, ¿no? Pero bueno, al final hice mi seminario, llegó el día de la fusión, y entonces ese día las enseñanzas daba Chus Villarroel, y era en el ESIC, en Pozuelo. Estaba el padre Jesús Higueras también ahí, en esa efusión, y fue muy gracioso porque, bueno, desde el primer momento tenía una señora delante que me estaba yendo gordísima, porque estaba como gesticulando mucho y, no sé, es que además bailaba hasta mal, ¿no? Me ponía yo, además la estaba juzgando todo el rato, ¿no? Y bueno, pues llegó el momento de la efusión y, bueno, pues... ¿En quién me impuso las manos? La señora que me estaba cayendo gorda. El Señor tiene muchísimo sentido del humor, ¿no? Ahora
vas a ver, ¿no? Me impuso la mano esa señora, no la he vuelto a ver, además. Y Cristina pensó, ¡puah! ¡Qué desastre!, ¿no? Le ha tocado esta. Oh. Bueno, al final, me puso las manos, nos fuimos de allí, a la salida me preguntó mi mujer, ¿qué tal te ha ido? ¿Has sentido algo? Nada. Pero no has sentido nada, no he sentido nada. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? En el fondo yo sentía bastante envidia por los que les había pasado algo, pero a mí no me había pasado. Total que, bueno, pues lo dejamos ahí. Eso fue un domingo. ¿Y qué ocurre? Dice vuestro cuadernillo que en un momento determinado, al principio, como nos movemos en un terreno de fe, pues esta experiencia llega a través de algún don, algún carisma o algún fruto del Espíritu Santo. Entonces, yo me fui a trabajar esa mañana, volví al trabajo del lunes, y cuando estaba volviendo, increíblemente, sentí una necesidad interior de recibir al Señor, de irme a comulgar, de irme a oír una misa. Y entonces, pues me fui a esa misa, sabía que había una misa a esa hora, me acerqué, comulgué, y luego me di cuenta que lo que había recibido era una cosa que se llama el don de piedad. Y entonces empecé a comulgar, pues, ese lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, hasta hoy, ¿no? O sea, don de piedad, muy insistente. Y bueno, pues seguía más o menos el tema, empezaba a estar muy alegre, empezaba a cantar canciones como la que hemos cantado. Llevaba en aquel momento, esto hace 20 años, en el año 2001, llevábamos cassettes, no había CDs todavía, y entonces iba escuchando las charlas de Chus, iba escuchando música, me iba llenando de alegría, y en vuestro cuadernillo pone, vivir en el Espíritu te va a sintonizar con la onda del Espíritu. El Señor suele transmitir en una frecuencia de onda que capta en el corazón mediante la fe. A ti te va a llenar de alegría. Pero experimentarás la imposibilidad de contárselo a otros. No te van a entender. Vas a llegar a casa, ¡guau! No sé qué tal, fenomenal. No te va a entender nadie. Mis hijos, mi mujer y a mí nos miraban como si fuéramos extraterrestres, ¿no? Incluso llegaron a decir un día, papá, mamá, antes erais normales. ¿Y ahora qué estáis haciendo, no? Bueno, pues estábamos alegres, estábamos felices, ¿no? Bueno, pues esa alegría era contagiosa, pero al cabo de unos días después, el día 12 de mayo, no es que lo tenga apuntada la fecha, es que me acuerdo perfectamente, son cosas de las que te acuerdas. En abril fue la fusión, el 21 de abril, el 12 de mayo había una misa de una asamblea, no sé qué, un encuentro. Estaba el padre Córdoba, que es un padre dominicano, y fuimos a La Moraleja, a los dominicos de la carretera de Burgos. Llegamos allí y entonces pues comulgué, y en el momento de la comunión, después de comulgar, pues todavía me acuerdo, me invadió un estremecimiento tan fuerte, o sea, me llené del amor de Dios, estuve 3 horas llorando, y fue una efusión ya brutal, y entonces empezaron a pasar muchas más cosas, ¿no? Y en el cuadernillo os pone que la segunda característica es que tú ya no eres el protagonista de tu salvación. Yo había estudiado en un colegio del Opus Dei. Lo que me habían enseñado siempre había sido que esto de la salvación te lo currabas tú, y que aquí tenías que hacer muchas cosas para llegar a salvarte. Y pues de repente descubrí que estaba aprobado por curso, que estaba salvado, que el Señor había muerto por mí y que estaba completamente salvado, que no necesitaba hacer nada más, o sea, que tenía que vivir mi vida y dejarme hacer. Esto es difícil, dejarse hacer a veces, pero eso es vivir en el Espíritu, dejarse hacer, dejar que el Señor haga su obra en ti, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué te brota? Cuando sabes que estás salvado, cuando sabes que el Señor te ha salvado, no lo sabes teóricamente, sino que lo sabes, o sea, lo sabes que te ha salvado el Señor.
y que en ese momento, en la cruz, ha muerto por tus pecados, y lo único que te puede brotar, que es la tercera cosa que aparece en vuestro cuadernillo, es la alabanza. Darle gracias y alabarle. La alabanza no surge porque te pongas a llevar un ritmo a una canción. La alabanza surge porque estás salvado. El otro día, hace unos días, en el funeral de Chus Villarroel, decían que lo que nos unía a todos los que estábamos en ese funeral era la alegría de saber que estábamos salvados. Y de ahí venía nuestra alabanza, ¿no? Esa es básicamente la parte más bonita de esto, ¿no? Saber que estás salvado, saber que solamente te queda alabar al Señor, darle gracias, bendecirle, y ya no pides nada. No pides nada. Pues sabes que te lo va a dar, o sea, no hace falta que lo pidas, Él ya sabe lo que necesitas. Solamente alabarle. En vuestro cuadernillo aparece otra cuarta cosa que aparece en la vida en el Espíritu, que es la palabra. La palabra se te hace directa, parece que va directamente a ti. Yo en aquellos días, al principio, iba a misa, oía la palabra de las lecturas de ese día y parecía que iban como una flecha a mi corazón, directamente, ¿no? Que me estaban hablando. La Biblia se había hecho viva. Y luego lo que empiezas es a estudiar la Biblia, a estudiar la Escritura, enamorarte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de todo, ¿no? Y vas creciendo en eso, porque es la palabra de Dios. Y tenemos la suerte de que la estamos recibiendo todos los días, ¿no? Y luego, poco a poco, esa sed de la palabra te lleva a un quinto punto, que al percibir la actuación del Espíritu Santo, te vas dando cuenta de que te vas sanando muchas heridas y complejos que tenías. Algunas sanaciones, algunas personas que te caían gordas o no te caían muy bien, ¿no? Pues empiezas a ver que el problema es tuyo, que no es de ellas, ¿no? Y que tienes que sanarte tú antes de empezar a perdonarlas, ¿no? Sanar esas heridas. Aunque, como decía Chus, decía que aunque la venganza da vidilla, ¿no? Y cuando te cachen en alguna pifia, la venganza da cierta vidilla, pero no, o sea, realmente te das cuenta de que estás sanado, de que puedes perdonar, de que lo mejor es que perdones. Cada vez que perdones te sientas mejor. No creéis que estoy flotando, o sea, me hacen algunas guarradas en casa y en familias y tal, y me cuesta perdonar, pero bueno, ya sabes, el Padre Nuestro está mal escrito, ¿eh? Es perdonar nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, porque nosotros no sabemos hacerlo, ¿no? Y tenemos que perdonar, ¿no? Y una de las cosas que sí os pueden ocurrir también en esa vida en el Espíritu es que te veas con algunos carismas, que el Señor te regale algunos carismas, ¿no? A mí concretamente el Señor me hizo un regalo bastante importante, el carisma, que fue, como yo no sabía levantar las manos y me daba muchísima vergüenza, eso de levantar las manos me daba una vergüenza aleporia, decirlo en casa. Me da mucha vergüenza, pues entonces lo que decidió es regalarme una cosa, que es regalarme una guitarra. Entonces, el día de mi santo, 29 de septiembre, San Miguel, pues me preguntó, nosotros nos regalamos siempre cosas en casa, entonces mi mujer me pidió que quería regalo, y le dije, pues una guitarra. Y le dije, pues tú no has tocado la guitarra en tu vida. Digo, no la he tocado. ¿Y para qué la quieres? Digo, es que una de las cosas que nos ocurrió después de la fusión es que al cabo de 3 meses, pues el Señor puso en nuestro corazón iniciar un grupo de oración. Aquí hay alguna persona que está en ese grupo de oración desde el principio, hace 20 años, y en ese grupo de oración uno de los problemas que tenía era que no teníamos música, que no teníamos guitarra. Entonces Cristina me regaló una guitarra, la más barata que había en el Corte Inglés, me la trajo, yo la miré, tampoco entendía mucho de guitarra, me pareció muy bonita, cogí la guitarra, todavía seguimos rezando con ella, ¿no? Orando con ella. Y entonces una hermana del grupo me dio los acordes, cogí un librito que antes era rojo en vez de azul, y empecé con los acordes y con la guitarra empecé a tocar la guitarra. Así, sin más.
Y bueno, pues ahora llevo tocando la guitarra, pues ya, no sé, 20 años. La toco fatal, pero la toco. Y solamente toco la guitarra para el Señor, no toco para otra cosa, no me interesa nada más. Y bueno, pues empezamos ese grupo de oración. Ese grupo empezó con 4 o 5 personas. Estuvimos muchos años en el desierto, con muy poca gente. Y al final, pues ahora, no sé, el grupo van 60 o 70 personas. Ahora mismo está en Villanueva de la Cañada, en la parroquia de San Carlos Borromeo. Y empezó en Villafranca del Castillo y cada día más, ¿no? Entonces, al principio, como no teníamos, pues éramos nada, cabíamos en una sala y nos sobraba mesa, vamos. Pues nos trasladábamos a Caná para tener celebraciones en Caná y empezar a tener enseñanzas allí y tal, ¿no? Aunque nos juntábamos todos los jueves. Y entonces, pues, el Señor pone en esa vida en el Espíritu, te pone cosas en el corazón que no entiendes muy bien, que no entiendes por qué las haces, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, pues una persona que está aquí salió en medio de una asamblea, Isidro, ¿te acuerdas? Y dijo, voy a una misa de minusválidos y no tienen música, alguno que venga. Y nos fuimos, Cris y yo, a tocar a los minusválidos, aquello, ¿no? Pues te había regalado el Señor eso, pues servía para eso, ¿no? Y lo más gracioso fue que tú no sabes lo que te puede ocurrir, porque en 20 años han ocurrido 200.000 cosas. Pero recuerdo una, que es la del gordo de Caná. ¿Os acordáis del gordo de Caná? Yo llego y me toca trabajar, a los pocos días de recibir la efusión, me toca, bueno, a los 3 meses de recibir la efusión, me toca trabajar en el puente de la Inmaculada, me toca trabajar el día 7, que es lunes, y me toca trabajar, llego allí, pues, yo estaba en el área inmobiliaria de BBVA y estaba en la Torre de la Castellana y entonces de repente viene un tío que lo había visto un par de veces y me dice, es que venía a ver al director general y tal y no está, digo, ¿cómo no va a estar? El tío se ha tomado el puente, macho, o sea, que se te ocurre venirte, yo estoy aquí pringado, pero él no está, claro. Y dice, bueno, pues te invito a un café. Nos vamos a tomar un café, nos fuimos a tomar un café. Y entonces, pues, fue muy impresionante porque yo no sé por qué le pregunté, ¿tú dónde vives? Y me dijo, yo en Pozuelo. Yo vivo en Villafranca del Castillo, pero yo vivo en Pozuelo. Ah, en Pozuelo. Pues esta tarde hay una misa carismática a las 8:30 en Caná. No sé por qué dije eso. No tengo ni idea. Hay una misa a las 8:30 en Caná y ya está. Bueno, pues nos despedimos. ¿Dónde? En Caná, sí, pero no la de arriba, abajo, en la cripta. Ah, vale, fenomenal, muy bien. Bueno, pues yo me fui a trabajar, tal, volví a casa y nos fuimos ese día a las 8:30 a la misa carismática de Caná, ¿no? Entonces estábamos en la misa y tal, y en el momento de la paz me giro y me encuentro al gordo haciéndome así. Y entonces, y bueno, esto es increíble. Si yo solamente le he dicho que había una misa, ¿no? Y el tío había, bueno, la misa bailando, claro, o sea, la misa era como era, ¿no? Y entonces, pues me acerco bueno, al final de la misa estamos hablando, y me dice este hombre, dice, la verdad es que desde que me dijiste que había una misa, no sé qué me pasó. Mi mujer y yo acabamos de tener un bebé, tiene 3 meses. Se lo comenté y estaba nervioso y no podía decir que no venía. Pero no te tenía que decir nada si venía o no venía, pero nos puso el Señor en el corazón que teníamos que buscar un babysitter y que viniéramos a la misa, ¿no? Bueno, y vino, ¿no? O sea que a veces una palabra tuya no sabes lo que puede producir, ¿no? Porque es efecto multiplicativo, ¿no? O sea que una pequeña gota, ¿no? Eso es vivir en el Espíritu, estar abierto a esas cosas, a poder decir esas cosas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que te puede llevar la vida en el Espíritu, es decir, a mejorar, a sanar tus heridas, a ir yendo donde Él te pide, a poder proclamar su palabra.
También te puedes encontrar un día orando en lenguas, que no es una cosa tan rara, ¿no? Y bueno, ya os darán alguna enseñanza, me imagino, en el grupo sobre la oración en lenguas, que a veces habréis oído que algunos dicen cosas muy raras, pues eso es la oración en lenguas, ¿no? Y todo eso lo que te produce es una forma de vida llena de sorpresas, pero sobre todo apasionante, porque es distinta, estás fuera de circuito, estás en otro circuito, en otro nivel, ¿no? Entonces, pues estás disfrutando del Señor, estás disfrutando de su enseñanza, estás disfrutando de su palabra y disfrutando de todo eso, ¿no? Bueno, María Valtorta dice, que es una persona que escribió un libro que se llama El Evangelio según me ha sido revelado, dice que hay que obedecer al Maestro incluso contra lo sensato, ¿no? Me encanta esa frase, hay que obedecer al Maestro incluso contra lo sensato. Bueno, en estos días lo que vais a tener un combate entre vuestra carne y el espíritu. La carne es atea, como pone en el cuadernillo, o sea, vuestra carne es atea, o sea que vais a tener que curraros contra la carne y el espíritu tiene que vencer a la carne, ¿no? Y si os parece, nos vamos a levantar y vamos a rezar una oración al Espíritu Santo. Seguramente la conozcáis algunos, pero a mí me gusta mucho. Yo la suelo rezar, la rezo todas las mañanas, ¿eh? Es: ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que obedezca a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para gloria de Dios. Amén. Gloria.